sería materialmente imposible hacer una clase interesante no solo viendo todo el procedimiento, por lo que nos vamos a concentrar esencialmente en 4 temas vinculados directamente a la operatividad del procedimiento de fiscalización. Vamos a ver algunos aspectos iniciales muy rápidos y de ahí vamos a ver el tema de plazo y duración de los procedimientos, los requerimientos, la solicitud de prórrogas y el tema de fiscalización electrónica, que es lo que se viene ya y la administración tributaria debería estar aprobando las normas en estos días. Vamos a ver algunos aspectos iniciales. Parece raro lo que voy a decirles, pero todo el sistema tributario peruano se basa en la buena fe. O sea, somos nosotros como contribuyentes lo que nosotros tenemos que hacer la autodeterminación de la obligación tributaria, y eso implica reconocer si realizamos o no operaciones por las que se debe tributar, establecer cuál es la base imponible, una vez que hemos identificado esas operaciones, cuantificar el monto del tributo, presentar las declaraciones tributarias que correspondan, y lo que nos pide el Código Tributario, en resumen, es actuar de manera honrada, consciente, voluntaria, cumplir con las formas, plazos y condiciones que están señaladas en las normas, ¿verdad? Entonces, después de todo esto, es que nosotros presentamos nuestra declaración jurada y por eso se llama autoliquidación. Tú mismo te pones la soga al cuello con la declaración que haces, ¿no? Pero esta es la base, porque la teoría del procedimiento de fiscalización es que este procedimiento, esta facultad de fiscalización se realiza después de, es decir, primero viene la determinación de la obligación tributaria por parte nuestra y después de ello es que viene la posibilidad de esta facultad legal que tienen las administraciones tributarias para revisar esa autodeterminación. Pregunta de grado: ¿cuántas administraciones tributarias hay en el Perú? Una, la de Municipalidad de Huacho. ¿Cuántas hay? 2014. Una, que es la que nos atosiga nacional, ¿verdad? Luego tenemos 25 gobiernos regionales, 197 provincias, 1800 y pico distritos, más Senatis, Censico, Salud, Fitel, y por ahí otras entidades, ¿verdad? 2014 administraciones tributarias, incluyendo donde estamos, la municipalidad provincial. Entonces, la norma, esta facultad de fiscalización abarca estas 2014 entidades. Perfecto. Y es un tema bien importante. Cuando ustedes lean el Código Tributario es la norma base de todo el sistema tributario y por tanto aplica para las 2014 administraciones tributarias. Sin embargo, hay que aprenderlo a leer, porque el Código Tributario tiene muchas facultades que son exclusivas de la SUNAT y por tanto excluyen a las demás administraciones tributarias. Es muy fácil identificarlas, porque en el Código Tributario siempre se precisa, tratándose de la SUNAT, en el caso de la SUNAT, para la SUNAT, eso significa que todo lo que viene a continuación en esos párrafos son exactamente solo para la SUNAT y no para las 2013 administraciones tributarias restantes. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a hablar del procedimiento de fiscalización, en este momento estamos hablando de la fiscalización de SUNAT y por tanto estamos pensando exclusivamente en la SUNAT, pero cuando sea necesario les haré la precisión. Entonces, esta facultad de fiscalización, la idea es que las administraciones tributarias revisan después de si es que la determinación ha sido correcta. Esa es la facultad de fiscalización. Hay RTFs muy viejas, ¿no? Ya estamos hablando de 16, 14 años atrás, sin embargo el tribunal mantiene esa posición desde entonces. El tribunal fiscal nos dice: la facultad de fiscalización es el poder que goza la administración tributaria según ley, con la finalidad de comprobar. ¿Se dan cuenta? El verbo comprobar implica verificar algo que ya existe. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la procedencia de beneficios tributarios, y supone la existencia del deber de los deudores tributarios y terceros para realizar prestaciones establecidas, es decir, las dos caras de una moneda. Mientras que la administración tributaria, las administraciones tributarias tienen este poder de revisar y verificar lo que ha hecho el contribuyente, a contrapartida, en el reverso de la moneda existe la obligación de nosotros como contribuyentes de cumplir todas las disposiciones legales para que, y facilitar además la revisión y el cumplimiento de esas obligaciones por parte de la administración tributaria. Rápidamente,
algunas características entonces de esta facultad de fiscalización. Se dice que es una facultad exclusiva, puesto que solo la administración tributaria se encuentra habilitada legalmente para poder ejercer la facultad de determinación y fiscalización. Claro, es una facultad que tiene 2014 entidades, pero significa que solamente esas y dentro del ámbito de su competencia. La Municipalidad Provincial de Huacho no podría meterse a revisar lo que hace Lima o meterse a revisar lo que hace, no sé, pues Barranca, ¿verdad? Lo que hace Guarmey, no podría, tiene que estar dentro de su ámbito de competencia. ¿Estamos bien? Indelegable, puesto que la SUNAT no puede encargar a un tercero el llevar adelante su labor de fiscalización. ¿Estamos bien? Acá hay un problema bien interesante que se está suscitando en este momento en Lima. No sé cómo estará la SUNAT en particular acá en Huacho, pero me imagino que igual también. Existen muchos de estas personas que han sido contratados bajo el régimen del CAS. Y estos chicos que trabajan bajo el régimen del CAS en realidad no son trabajadores de la administración tributaria. El CAS, como ustedes saben, son cuarta categoría y por tanto son terceros que le brindan servicios a la SUNAT. Si son terceros que le brindan servicios a la SUNAT no tiene facultades legales para delegar en ellos la labor de fiscalización, porque no es personal de la SUNAT. Entonces ya en Lima se está discutiendo este tema, ya llegó al Tribunal Fiscal y se han interpuesto un par de acciones de amparo. El tema es complicado porque si en efecto, y tal como parece decir la norma, la norma orgánica de SUNAT dice que la facultad de fiscalización de la SUNAT la ejerce a través de su personal. Y los CAS no son personal de SUNAT, son terceros que brindan servicios a SUNAT y lo que ha hecho SUNAT es rebotarle la facultad de fiscalización a ellos. Y eso es lo que significa cuando se habla de una facultad indelegable. Entonces, en principio, estas personas no estarían autorizadas para realizar acciones de fiscalización a nombre de la SUNAT. Y el tema es fortísimo, y si se otorga la acción de amparo, el tema va a ser que todas las fiscalizaciones que ha hecho la SUNAT encargando a estas personas son nulas. Es un tema, pero sí, bravísimo, ¿no? Pero es un defecto pues de la SUNAT, pues, o sea, ¿cómo pues? ¿Acá? Discrecional, es una facultad discrecional porque en principio se dice que es una facultad no reglamentada. En efecto, si ustedes revisan el Código Tributario, se habrán dado cuenta que hay un capítulo que se llama procedimiento de fiscalización, hay un capítulo que se llama procedimiento contencioso, hay un capítulo que se llama procedimiento sancionador, pero no hay un capítulo que se llama procedimiento de fiscalización. Y eso no es coincidencia. La SUNAT ha resistido firme y al pie del cañón desde el Morro Vareta, ha resistido durante 20 y tantos años a que se incluya un capítulo con ese nombre. De hecho, hay muchas normas de procedimiento de fiscalización dispersas en el Código Tributario, pero no hay ninguna sistematizada, ordenada bajo un título de capítulo. Es más, recuerden que el reglamento de procedimiento de fiscalización de la SUNAT va por fuera, se lo deben haber entregado, lo he enviado como documento adjunto para que lo tengan. Entonces, discrecional. Entonces, cuando se habla de discrecionalidad implica que no está reglamentado. Y esta es la esencia de la facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización es esencialmente discrecional porque no se puede, o sea, podemos tener una estructura básica, una estructura muy macro de cómo empieza, cuáles son los pasos mínimos y cómo concluye, pero no se puede reglamentar todos los tipos de fiscalización, todos los vericuetos de un procedimiento de fiscalización, porque el mismo procedimiento debe servir para la señora que vende huesitos broster en la esquina, como para Telefónica y Petroperú, y, ¿verdad? Pasando por todos los tamaños de contribuyentes respecto a todas las actividades económicas que hay. Entonces es imposible tener una estructura que se meta en detalle cada uno. Por eso es que la facultad es discrecional. Tenemos algunas reglas básicas de cuándo empieza, cuándo acaba, ¿verdad? Pero no tenemos el detalle. Es como si fuese el reglamento de algún deporte, ¿verdad? O sea, si nosotros jugamos vóley, tenemos el reglamento del vóley que nos dice cómo es la cancha, cuántos jugadores, cómo rotan, cómo cambian, cuándo falta, qué pasa si pisas y coge la net, pero no nos dice cómo se juega. Lo mismo pasa con el
cada equipo, pero no te dice cómo se juega. Lo mismo ocurre acá, podemos tener una estructura básica, pero no te dice cómo es que se lleva, porque en realidad cada procedimiento de fiscalización es particularísimo para el contribuyente que está siendo auditado. Tamaño del trabajador, el tipo de negocio, cómo vende, cómo cobra, cómo factura, en fin. ¿Va? Entonces, por eso debe ser discrecional. Es además una facultad irresistible. Y no irresistible de rico soy, sino irresistible de que no me puedo oponer. Una vez que la administración tributaria tomó la decisión de llevar adelante un procedimiento de fiscalización, pues lo único que queda es tolerar. En principio, inclusive es una facultad, como es irresistible, que no tiene oposición, salvo algunos casos muy concretos, ¿verdad? Como no me puedo oponer, solamente mis únicos argumentos de oposición serían: ya no me puedes volver a fiscalizar el mismo tributo y periodo por los mismos elementos y aspectos que ya revisaste antes. Pero si se trata de distintos elementos, y ahora ayer vine por crédito fiscal, hoy día vengo por débito fiscal, mañana vengo por gastos deducibles, el pasado vengo por costos, pasado mañana vengo por uso de retenciones, pasado mañana vengo por uso de tracciones, entonces allí sí, pero no me pueden auditar dos veces el mismo tema. Y salvo esa posición se acabó. Y temporal, puesto que el ejercicio de la facultad se encuentra delimitado por los plazos de prescripción y por la naturaleza del tributo que se desea auditar, ¿no? Hay una ley, debería también haberse dado, una ley, un decreto ley 25588 me parece que es. Este decreto ley, bastante viejo, derogó el artículo 81 del Código Tributario, pero además de derogar el artículo 81 del Código Tributario, lo que hizo fue señalar que la facultad de fiscalización y que el procedimiento de fiscalización de la SUNAT se rige por los plazos de prescripción que están en el Código. Eso es interesante porque en el Código Tributario no se hace mención alguna a que la facultad de ejercer el plazo para ejercer la facultad de fiscalización tenga que respetar los plazos de prescripción, pero esta ley sí lo señala de manera expresa. Entonces, por eso decimos que es una facultad temporal, ¿verdad? En la SUNAT, inclusive hace 2 o 3 años atrás, tenían la creencia errada de que se podía fiscalizar periodos prescritos, o mejor dicho, periodos por los cuales hubiera pasado plazo de prescripción, a condición de que no hubiese determinación de deuda. Entonces uno se preguntaría: oye, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad de fiscalizar un periodo respecto al cual ya no puedo determinar deuda? Y la posición de la SUNAT era bien sencilla, decía: ok, no puedo determinar deuda, pero sí puedo determinar, por ejemplo, el origen de tus gastos, ¿no? Entonces yo voy a fiscalizar, por ejemplo, acá tengo un contrato me estás deduciendo regalías, ¿no? Me estás deduciendo regalías, y estas regalías tienen su origen en un contrato del año 2001. Acá, pero las estás deduciendo ahora, 2015, 2016. Entonces yo necesito saber si en efecto ese contrato existe o no, si en efecto ese contrato es válido o no. Entonces yo te reviso esas operaciones del año 2000, 2001 y te digo si tu gasto es deducible ahora. Pero en verdad, con este bloqueo de esta ley, ello no es posible. O sea, como diría el eximio tributarista Ricardo Montaner, ¿verdad? Perdiste tu oportunidad, no la supiste aprovechar, ahora ya no me puedes fiscalizar, ¿no? Esa es la idea. Todo tiene su momento y su lugar. El gran maestro Labó, tributarista, también decía: todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿verdad? Y eso es correcto, la facultad de fiscalización también está enmarcada en esas normas. Entonces la temporalidad es también un argumento de defensa para nosotros en caso de la administración tributaria quiera irse hacia el final. Y esta discrecionalidad de la cual hablaba, que es el tema central de este temita, es el diccionario y la Real Academia de la Lengua Española nos dice que discrecionalidad es la potestad gubernativa en las funciones de su competencia que no están regladas. Como les dije, esta es la esencia de la fiscalización. Y por tanto nos dice que es que se hace libre y prudencialmente. Yo cuando era chico siempre me rayaba en este tema, ¿ya? Porque yo escuchaba en las películas, las películas y en las series de guerra, ¿no? Que decían fuego a discreción, ¿no? Y de repente salían pues, 7 Rambos así con todas las armas del mundo y se bajaban a todos.
Entonces, ¿cuál es la discreción allí? No, o sea, yo asumía discreción como ser discreto, ¿no? Entonces, si tienes que ser discreto, o sea, ¿cómo sales con tanta bala? ¿No? Y en realidad no era discreción en el tema de discreto, sino discreción de haz tú lo que consideres pertinente y necesario hacer. Por eso que salían los 7 ramos, pues se bajaban a 40 chinos, ¿verdad? Esa era la idea. Y esa es también la idea de discrecionalidad de esta facultad. No es que seas discreto, no es que seas mesurado, sino que haz lo que se tenga que hacer en el momento en que se tenga que hacer. ¿Verdad? Claro, siempre esta facultad de discrecionalidad no admite abusos, ¿verdad? Porque uno de los límites que existen en materia tributaria constitucional es que ninguna actuación de la administración tributaria puede ir en contra de tus principios fundamentales como persona humana. Entonces, cualquier actuación que transgreda estos principios nos ampara la posibilidad de interponer un habeas corpus, una demanda de amparo, en fin, ¿no? Entonces, es por ahí el tema, pero esta es la discrecionalidad. Entonces, en términos generales, supone esta discrecionalidad el uso racional de un poder, el cual en principio no está sujeto a control. Sin embargo, hay que diferenciar no sujeto a control de libertinaje. El libertinaje ya es abuso, por tanto no se admite. Pero a lo que me refería un poquito más específico es que en el propio Código Tributario, en la norma 4 del título preliminar del Código Tributario, nos señala una regla de conducta, establece una regla de conducta y una regla de actuación para los funcionarios de las administraciones tributarias. Y nos dice así: en los casos en que la administración tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente, optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público dentro del marco que establece la ley. O sea, fíjense ustedes, a pesar de ser una facultad discrecional, el ejercicio de la facultad de fiscalización, el propio Código Tributario nos dice: tú tienes libertad de acción y libertad de decisión dentro del procedimiento de fiscalización, pero nunca debes olvidar que siendo parte tú de la administración tributaria tienes que pensar en el interés público. ¿Y cuál es el interés público que está detrás de un procedimiento de fiscalización? ¿Qué cosa es lo que se protege con un procedimiento de fiscalización? Que no haya perjuicio económico. ¿Y cómo se llama esa acción de proteger que no haya perjuicio económico? ¿Qué es lo que hace la SUNAT en esencia? Recaudo. El interés público que se protege es la recaudación. Por eso que la señorita decía que no hay un perjuicio económico. Claro, o sea, nosotros como contribuyentes tenemos que pagar lo que nos corresponde. Y lo que hace la fiscalización es verificar que la determinación y que el pago de los tributos esté correcto. Entonces, en otras palabras, esta norma, a pesar de que se nos hable, se nos dice que la facultad de fiscalización es discrecional, en realidad con esta norma lo que se está diciendo es al auditor fiscal: piensa pro fisco, porque tu función es proteger la recaudación, ¿correcto? Entonces, yo sé porque dentro de las administraciones tributarias le lavan el cerebro y los transforman, ¿no? Entonces una persona linda termina siendo un ogro, pero no es una, o sea, eso es algo innato, ¿no? Pero además la norma te dice: piensa también en profisco, ¿verdad? Porque tienes que proteger ese interés público, que es el interés de la recaudación. Finalmente, en estos aspectos iniciales, para meternos ya de frente al tema de fiscalización, debemos ver que en el Código Tributario en este momento tenemos dos tipos de procedimientos. Tenemos la estructura que tenemos es así: tenemos dos tipos de fiscalización, parcial y definitiva, y dentro de la fiscalización, la definitiva siempre es una fiscalización de campo, es decir, en donde hay desplazamiento del auditor hacia las oficinas, hacia las empresas. Lo mismo ocurre en la parcial de campo, mientras que ahora tenemos una novedad que se llama la parcial electrónica, o también se le conoce como de oficina, porque en ella precisamente todo el procedimiento va a ser 100% electrónico, sin desplazamiento de ninguna de las dos partes hacia ningún lado. O sea,
Yo en mi oficina, tú en tu oficina, nunca nos vemos, nunca nos conocemos, pero igual me chancas. ¿Verdad? Una chancada telemática. Y si la vemos de otra forma, de otro tipo de organigrama, tenemos dos tipos de procedimientos de fiscalización. La fiscalización de campo y la fiscalización de escritorio, ¿verdad? O de oficina. Y dentro de la fiscalización de campo tenemos dos tipos, la definitiva o la parcial, y mientras que la fiscalización de escritorio se le denomina electrónica, pero es siempre parcial. ¿Okay? Vamos a ver entonces ahora sí, rápidamente vamos a ver temas vinculados a el procedimiento de fiscalización. Uno de los primeros temas que trae mucho problema y mucha complicación es el tema de cuánto es que dura el procedimiento de fiscalización. Y le digo, la respuesta es no hay plazo. Para los procedimientos de fiscalización de campo, la respuesta es no hay plazo. El Código Tributario no señala cuánto puede durar un procedimiento de fiscalización. Lo que en el Código Tributario se señala es cuánto tiempo puede el auditor fiscal requerirnos información, pero no es el plazo del procedimiento de fisco. Eso hay que tener mucho cuidado. El artículo 61 del Código Tributario nos dice: la fiscalización que realice la SUNAT, ¿se dan cuenta? Y eso significa que esto no aplica para las otras 2013 administraciones tributarias, sino es exclusivamente para la SUNAT. Las administraciones tributarias, como las municipalidades, no tienen la facultad de hacer fiscalizaciones parciales. Todas las fiscalizaciones que hagan tienen que ser definitivas. Esto se los digo, se los enfatizo porque en este momento yo tengo dos casos de procedimientos parciales de fiscalización iniciados por la municipalidad de Cañete, ¿no? Y lo más gracioso es que citan el artículo 61 del Código Tributario. Y el artículo 61 dice expresamente la SUNAT. Entonces yo no se estoy dejando hacerlo porque por pido la autoridad, no hay problema, pero al menos ya sé por dónde me van a golpear cuando venga la definitiva. ¿Verdad? O sea, si son hongos, pues Lenin vino, es que lo que sea, que esto sea contra la pared, pero por lo menos yo ya sé por dónde me van a fiscalizar las cosas. No hay procedimiento de fiscalización parcial para los municipios y para los gobiernos regionales y para los gobiernos provinciales, solamente para la SUNAT. La Ley Orgánica de Municipalidades tampoco contiene ninguna disposición al respecto, entonces esta es la regla aplicable. La fiscalización que realice la SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización será parcial cuando se realice parte uno de los elementos de la obligación tributaria. Okay. Entonces, dos procedimientos, uno parcial y uno definitivo. Parcial no cabal por completar una parte de él. Mientras que el procedimiento de fiscalización definitiva es concluyente, final, cerrada, sin revisión posterior. El Tribunal Fiscal, a través de una RTF, observancia obligatoria del año 2005, ojo que estas modificaciones de parcial y definitiva se han introducido en el Código en el año 2012, pero ya en el año 2005 el Tribunal Fiscal había señalado que el ejercicio de la facultad de fiscalización, siempre bajo el esquema que había solamente un tipo de fiscalización, debía ser única, integral y definitiva. Eso es hasta hoy una fiscalización definitiva. O sea, es tu única oportunidad. Solamente una vez tienes la facultad de fiscalizar. Una vez que ejerciste esa facultad de fiscalización, se fue. ¿Ok? Por eso es que se inserta, por eso es que se incorpora a partir del 2012 la facultad parcial. Porque como todos eran procedimientos definitivos e únicos, la posibilidad de regresar, o sea, el problema era el de siempre, ¿no? Se hace una fisca definitiva a un contribuyente, luego se hace el cruce con otro, y una vez que se hace el cruce con otro te das cuenta que respecto al primero había un montón de cosas que no habías observado. Y el primer contribuyente que te decía, Montaner, perdiste la oportunidad. Eso era lo que pasaba, y ese es el tema que se trata de solucionar con las fiscalizaciones parciales. La posibilidad de realizar uno o más elementos y la posibilidad de realizar dos o más fiscalizaciones respecto del mismo tributo y periodo sin cerrarlo. Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo demora un procedimiento de fiscalización? Mala pregunta, ¿no? Porque yo les he dicho que en el reglamento, en el Código Tributario, no hay ninguna norma que dice cuánto dura un procedimiento de
fiscalización. Lo que dice es cuánto tiempo puede ese auditor estar en mi oficina, cuánto tiempo puede ese auditor pedirme a mí información, pero no es el plazo del procedimiento de fiscalización. Nos dice el plazo cuando se inicia un procedimiento de fiscalización definitiva, ese auditor puede estar en nuestras oficinas un año, requiriéndonos información un año, con la posibilidad de ampliar a un año más. En el segundo caso, tratándose de la fiscalización parcial, el plazo que puede permanecer en nuestras oficinas y pedir información es de 6 meses. Y cuando hablamos de fiscalizaciones en las cuales estén vinculados a la aplicación de normas de precios de transferencia, el código señala de que no hay plazo alguno. Y este último tema de los precios de transferencia en realidad es un tema, no es que sea una decisión unilateral del legislador peruano, sino que es recogiendo la experiencia internacional. En Argentina, por ejemplo, en el año 2009, la FIP de Argentina sacó una carta compromiso pública a todos sus contribuyentes en la cual se comprometía a que los procedimientos de fiscalización vinculados a precio de transferencia no iban a durar más de 2 años. En el caso del Perú, por ejemplo, los primeros procedimientos de fiscalización vinculados a precio de transferencia que se iniciaron en mayo del 2009 terminaron cerrándose en septiembre del 2011. ¿No? O sea, 2 años y medio. Si nos vamos al ámbito internacional, los procedimientos de fiscalización más grandes que han habido, uno tuvo oportunidad de verlo de manera directa, fue el precio de transferencia entre Toyota Co. de Japón y Toyota US, ¿no? Por el tema de las ventas de los carros y los repuestos entre Toyota Japón y Toyota Estados Unidos. Fue un procedimiento de fiscalización que duró 4 años y medio, se realizaron 2 años. Duraron 4 años y medio, 197 auditores entre la SUNAT de Japón y SUNAT de Estados Unidos, más o menos unas 230.000 horas hombre, ¿no? Y que terminó en lo que es hasta hoy la resolución de determinación más grande en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando mi sensei Hideo Wanami le entrega a Toyota San, Toyota City, el norte de Tokio, le entrega su RD, esa RD era por 11.000 millones de yenes. 11.000 millones de yenes, en esa época era 1.100 millones de dólares, una resolución de determinación. Y cuando Wanami-san se le entrega a Toyota San, Toyota tercero, o sea, Toyota San, Toyota San la recibe, le dice muchas gracias, japonés obligato, y a los 3 días le entrega el cheque y pagó la resolución de determinación. Y mi sensei entró en depresión. Estuvo deprimido 3 meses. Y yo le decía, pero Wanami-san, ¿por qué está deprimido? No entiendo. ¿Dónde va su depresión? Ha cobrado 1.100 millones de dólares. Ha entrado en la historia del mundo tributario como el capitán de barco de la auditoría más grande en el precio de transferencia. Y me dice, todo lo que se acabo de comentar, ¿no? O sea, 197 personas, 2.300 horas hombre, han sido como 75 viajes entre Tokio y San Francisco, hay cerca de 15 toneladas de papeles, el expediente de fiscalización pesa 15 toneladas, ¿no? Después de 4 años y medio, yo entrego una determinación de 1.100 millones de dólares y todo mi equipo y yo estábamos listos para la guerra. Listos para la guerra, totalmente dispuestos a la bronca, ¿no? Totalmente dispuestos a la bronca. ¿Y qué ocurre? Viene mi paga, ¿no? Yo ya había estado entrenando, me amanecía, mismo karate kid, corría, salía todo y nada de bronca. Le digo, pero yo no veo cuál es el problema al final de cuentas, cobró. Me dice, ¿qué cosa no vi que le resultó mejor pagar y contratar todo el tema a seguir bloqueando? Y es que en las administraciones tributarias modernas, esa es una facultad que quiere sonar y que acá no se le quiere entrar, es que cuando uno interpone un reclamo, abre de nuevo todo el periodo fiscalizado. Acá la facultad de reexamen es muy restringida. En los países, en la mayoría de países, la facultad de fiscalización, la facultad de reexamen implica revisar absolutamente todo por el tiempo, incluyendo Japón. Entonces ellos han preferido
preferido pagar y matar el tema para que no revisen más. Entonces eso es lo que mis instructores enseñan. Después de 4 años y medio que no vi que les resulta mejor cortarme las alas. Por eso estaba en depresión. ¿Qué se nos ha pasado? Porque 4 años y medio tú tienes todo el plazo del mundo para realizar todo lo que quieres, ¿no? ¿Verdad? Hasta cómo se hace el nudo de la corbata. Pero si algo se les pasó, o sea, ¿qué fue? ¿No? Por eso es que en los estudios de precio de transferencia, ni acá en el Perú ni en ninguna parte del mundo, las fiscalizaciones vinculadas a precio de transferencia tienen plazos. Eso no es un capricho del empleador privado. Sin embargo, hay una gran preocupación que ya se está verificando en la realidad, es que gracias a la existencia de este nuevo plazo se ha solapado la ampliación del plazo de auditoría de campo. O sea, si uno empieza con una auditoría parcial y en la auditoría parcial va encontrando chanchullo, entonces la auditoría parcial tiene un gen mutante, ¿no? Porque puede mutar de parcial a definitiva. Y eso implica 12 meses más. Y esos 12 meses más implican a su vez 12 meses más. Entonces lo que era en principio un procedimiento que debía durar 6 meses puede convertirse en uno de 30. Les soy absolutamente sincero, el procedimiento de fiscalización más largo del cual tengo conocimiento, salvo lo del precio de transferencia que ya les conté que duraron 2 años y 6 meses, ¿no? O sea, 30 meses duraron esos procedimientos por el precio de transferencia, pero los normales es de 16 meses. Es el más largo que he visto. Y en verdad es una tortura. 16 meses es un procedimiento absolutamente desgastante tanto para el auditor nacional como para el propio contribuyente. No es lo normal. Un procedimiento de fiscalización parcial dura 4 meses y medio o más, y un procedimiento de fiscalización definitiva está durando entre 7 y 8 meses. Calidad, no está durando más. ¿Ya? Igualito es un montón de tiempo. Igualito es un montón de tiempo. Lo que vamos a ver a continuación entonces, como estamos hablando de plazos, vamos a ver el artículo 62A, que se intitula Plazo de la fiscalización definitiva. Quiero comentarles que voy a hacer un acto de falsa modestia, ¿ya? Este artículo que está acá, a pesar de que se intitule Plazo de la fiscalización, en verdad no regula el plazo. Y se los digo con conocimiento de causas porque el que redactó ese artículo fui yo. ¿Ya? Entonces les puedo decir con certeza absoluta que aunque en el MEFI hayan cambiado de título, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a revisar la norma para que vean, porque hay muchas personas que se confunden y dicen, no, la fiscalización dura 1 año. No, la fiscalización puede durar el plazo de prescripción de los tributos, 4, 6 o 10 años. Claro, es absolutamente impensable que un procedimiento de fisco dure 10 años, inclusive 4, pero la norma no ha cerrado. Por eso vamos a revisar esta norma con detalle, que es un tema importantísimo. ¿Ya? En este artículo 62A, que está vigente desde el año 2007, con el decreto legislativo 895, regula estos 6 temas, ¿verdad? El plazo de inicio del cómputo regula el tema de la prórroga, el tema de las excepciones al plazo, el tema de los efectos del plazo, el vencimiento del plazo y la suspensión del plazo. Vamos a revisar el tema. Por eso desde el saque, ¿verdad? Los plazos que están en los artículos 61 o 62 del Código Tributario no son distintos al plazo que puede durar el procedimiento de fiscalización. Lo que nos dice el 61 y 62A es el plazo para requerir información por parte del auditor al contribuyente y el plazo que tiene el auditor para permanecer en las oficinas del contribuyente. O sea, si el auditor se quiere sentar todos los días en la oficina del contribuyente, hay un plazo máximo, ¿verdad? Como dice ese refrán, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que no resista. Y eso es correctísimo, ¿okay? Y mientras que el plazo de fiscalización, en realidad la norma del Código Tributario no hay un plazo expreso y puede durar hasta la prescripción, como les había dicho, 4, 6 o 10 años. Vamos por partes. Inicio del procedimiento de auditoría. Lo que nos dice el Código Tributario es que el procedimiento se inicia al día siguiente de la notificación de la carta de presentación y el requerimiento inicial. Ojo, puede que el cierre del primer requerimiento se lleve a cabo un mes después, pero desde el día siguiente que me notifican la carta de fiscalización y el primer requerimiento ya estamos en procedimiento de fiscalización. Para fines prácticos, el haber iniciado el procedimiento de fiscalización implica desde el día siguiente notificados estos documentos,
que ya no podemos, por ejemplo, variar de domicilio. Para fines prácticos, esto implica, por ejemplo, de que si tenemos nuestros libros en blanco y la Chupac y la SUNAT nos chapa con los libros en blanco, perdemos el crédito fiscal, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces sí tiene importancia jurídica el inicio de un procedimiento de fiscalización. Cuando se cierra el primer requerimiento, eso es un tema aparte, pero el inicio mismo. Y esta carta inicial se tiene que notificar en el domicilio fiscal del contribuyente, porque estamos hablando de procedimientos de campo, ¿verdad? Como es de campo, se tiene que notificar en el domicilio fiscal del contribuyente y conforme a las reglas del artículo 104 del Código Tributario, y además se nos da la posibilidad, la carta de presentación nos da la posibilidad de verificar la identidad del auditor, entrando a la clave SOL con el número de carta de fiscalización, de la OF, de la orden de fiscalización. Podemos ver la carabina, la carótida, el caramelo del auditor que nos va a venir a auditar y pegarnos un susto desde ya, ¿no? Porque las fotos de SUNAT son pero horribles, ¿no? Tú ves una foto de SUNAT y parece que la persona estuviera muerta, ¿verdad? Algunas fotos. Medios amarillos salen inclusive algunas personas, son bien vivas, ¿no? Entonces, ya sabes, si está zombie en su foto, cuando llega a ser peor. Pero desde ya nos da la posibilidad. La consecuencia legal de que haya una mala notificación ya la sabemos, ¿verdad? Todo el procedimiento de fiscalización, y esa es la primera estrategia de defensa, todo el procedimiento de fiscalización es un castillo de naipes, que se basa, todo el procedimiento de fiscalización se basa en la correcta notificación de cada uno de los documentos. Si hay una mala notificación de un documento, ¿qué pasa cuando tenemos un castillo de naipes de 8 o 10 pisos y jalamos la carta de abajo? Se cae todo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y si la mala notificación se produce en el piso 5, yo jalo la carta del piso 5, ¿qué cosa pasa? Se cae del 5 para arriba, pero hacia abajo se mantiene. Es lo mismo con el procedimiento de fiscalización. Por eso nosotros, nuestra estrategia de defensa inicial siempre debe ir por lo formal en ese sentido. Revisar que todas las notificaciones que se efectúen estén correctamente efectuadas. Yo tengo un caso, no es mío el caso, pero tengo el caso de un amigo en donde yo tengo un caso en donde al cliente de un amigo le determinaron cerca de 800.000 soles de deuda, no de base, deuda tributaria, sin multas, solo que era tributo de un solo euro. Entonces cuando me dice, mi pata me dice, oh, Julio, necesitamos revisar, por favor, urgente, dame tu, o sea, porque eres contador. Entonces lo primero que veo yo, así, a los 3 minutos de empezar a revisar los papeles, Maya, el sello de recepción de la carta de fiscalización y del primer requerimiento dice que lo ha recibido la empresa de seguridad. Era el sello no de la empresa auditada, sino de la empresa de seguridad que le prestaba los servicios de seguridad. ¿Dónde estaba la empresa de seguridad? En una cabina en la parte exterior de la empresa. Entonces todos los documentos llegan ahí, viene la empresa de seguridad con su sello recibido y encima tenía un sellito que decía se recibe el documento mas no se aprueba el contenido, ¿no? Entonces le digo, bajísima. ¿Por qué? Porque toda tu fisca es nula. ¿Cómo que toda la fisca es nula? Claro, es que no ha sido notificada en el domicilio fiscal, o aún habiendo llegado al domicilio fiscal no fue recibida por la empresa, sino fue recibida por la agencia vigilante. Y eso fue todo. Sacamos así, la carta base abajo, la piedra angular y abajo todo. Por supuesto, pues que la administración tributaria sacó un superargumento falaz total, ¿no? Pero un argumento que había llegado, que el esto, que el otro, que el hecho de haber llegado al domicilio, pero decía, oye, perdóname, pero el sello no dice en ningún lado que hubiera llegado al domicilio. Se fue al tribunal fiscal, mi amigo, con la tranquilidad del caso, el tribunal fiscal, informe oral. ¿Qué dijo el tribunal fiscal? Muerto. Claro, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y el tema fue sumamente simpático, porque como el tribunal fiscal
está muerto, nulo todo, a los 15 días estaba llegando la nueva carta de fiscalización, ¿verdad? Pero ya no importaba, porque ya se había corregido todo, ya se sabía lo que iban a revisar, hubo tiempo de revisar otras cosas. Cuando llegaron por segunda vez, ¿no? Es esa vaina feliz, ¿no? que pasa en las películas, ¿no? O sea, te chapan infragante haciendo algo, rebobinas el tiempo, arreglas todo y cuando llegan, contigo no fue, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la regla general? El proyecto de decreto legislativo que fue al MEF para su aprobación allá en el año 2007 decía: el plazo de la auditoría de campo, deberá efectuarse en el plazo de un año. Pero el MEF no le cuadró el tema de que dijera el plazo de la auditoría de campo, porque nosotros distinguíamos que había tres etapas. Una etapa inicial, que es la selección y programación del contribuyente, que no la ve el contribuyente, sino que es un procedimiento interno de SUNAT. Una segunda etapa, que es la auditoría de campo, que es en donde el auditor va a las oficinas y desarrolla el procedimiento de auditoría. Y una tercera etapa, que es el cierre del procedimiento, que también es un procedimiento interno en la SUNAT y que tampoco vemos nosotros. Por eso es que este artículo se intitulaba el plazo de la auditoría de campo, para distinguir auditoría de campo del término procedimiento de fiscalización. En el esquema propuesto teníamos el procedimiento de fiscalización que tenía estas tres etapas: selección del contribuyente, que es intrasunat; auditoría de campo, que es en las oficinas del contribuyente; y conclusión del procedimiento, que nuevamente es interno, que es el cierre del procedimiento y la emisión y notificación de los documentos de la resolución de determinación inmune. ¿Estamos bien? Pero el MEF le dijo: no, la gente no va a entender eso. Entonces, como la gente no va a entender eso, le denominaron del plazo de fiscalización. Pero bueno, como les dije, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Vamos hablando, nos dice: el procedimiento deberá efectuarse en un plazo de un año computado a partir de la fecha en que el sujeto auditado entregue la totalidad de la información solicitada o requerida en el primer requerimiento. Y si es una fiscalización parcial de 6 meses. Pero quiero que noten acá el siguiente detalle, ¿eh? Acá dice que el plazo empieza a computarse a partir de la fecha en que se entregue la totalidad de la información solicitada en el primer requerimiento. El día de hoy, 8 de octubre, me notifican el primer requerimiento diciéndome que el cierre va a ser el 31 de octubre. Llegan el 31 de octubre para hacer el cierre del primer requerimiento y yo, contribuyente, no le entrego la totalidad de lo requerido. La administración tributaria, en su cierre del requerimiento, va a anotar: no empieza el plazo. Entonces, el año todavía no ha empezado. El procedimiento de fiscalización empieza mañana, domingo 9. ¿Estamos? Mañana, domingo 9 empieza. Pero el plazo del año no va a empezar tampoco, ni siquiera el 31 de octubre, sino va a empezar días después. ¿Cuándo? En la fecha en que el contribuyente termine de entregar la información solicitada al primer requerimiento. Si el contribuyente le entrega el 31 de diciembre, recién el 31 de diciembre empieza el plazo. Pero el auditor va a estar feliz porque desde el día lunes él ya puede ir a las oficinas del contribuyente. Él ya puede estar allí y está ganando plazo, está jugando en off, porque no tiene plazo en contra. Nosotros le estamos regalando ese plazo, no entregarle la información. Entonces, el hombre feliz. Esto no es casualidad, esto se puso exprofesamente, porque lo que buscaba esta norma era no limitar al auditor fiscal. Así se redactó. Hay que distinguir cuándo se notifica el requerimiento, cuándo se cierra el primer requerimiento y cuándo es que empieza el plazo del año o de los 6 meses. Pueden ser 3 fechas, normalmente son 2 fechas distintas, pero puede ser 3 o más. Mientras que el contribuyente no entregue lo que falta al primer requerimiento, el plazo no empieza. Es más, hay fiscalizaciones en las cuales ni siquiera empieza el plazo, se cierran sin haber empezado el plazo. Por ejemplo, si yo te pido en el primer requerimiento que me presentes tu libro Caja y Bancos, y tú sí estabas obligado a llevar Caja y Bancos, y nunca lo presentaste, nunca lo llegaste a presentar, entonces, al no haber entregado un documento solicitado en el primer requerimiento, puede haber pasado 6 meses calendario, pero el plazo del año, de los 6 meses tributario, nunca empezó.
requería la... Sí, sí. Disculpe, el resultado del requerimiento, ¿cuánto tiempo tiene para que lo corrija? Por ejemplo, yo entregué todo el 9 de diciembre, pero no me entregó el resultado en ese momento. Pero lo entrega 10 meses después. Legal, totalmente. Porque no he regulado plazo máximo. Eso es uno de los temas que se quieren cambiar. En la propuesta ahorita de reforma que se está trabajando en el MEF, uno de los temas para la simplificación del procedimiento de fiscalización es que todos los requerimientos, los cierres no pueden producirse más allá de 2 meses, producir la diligencia de verificación, 2 meses. Ahorita no hay plazo. Yo tengo un caso, 10 meses me parece demasiado, muchísimo más de lo que yo he visto. Yo he visto el plazo máximo, había visto como 4 meses y medio, pero 10. Lo que pasa es que el mismo día que se entregó toda la documentación no había ninguna solución. Pero 10 meses después, cuando se entrega el resultado, salen varias soluciones. Ilegal. Ilegal, totalmente ilegal. Se la había requerido, pero... ¿Ok? Por eso le digo, ojo con este tema. ¿Ya? Cuidado cómo empieza el plazo. Lo que nos dice el Código Tributario es lo siguiente. Fíjense este primer ejemplo para que vean cómo va en los plazos. En la barra azul que ustedes pueden observar ahí, en esa barra azul tenemos la fecha en que se notifica el primer requerimiento. La barra roja es la fecha en que se debió cerrar, la fecha inicialmente en que debió llegar el auditor para cerrar el procedimiento de fiscalización. Perdón, vamos, creo que me pasó una diapositiva, ¿no? Vamos primero por esto. Vamos por esto, que es el primer caso que les decía. El día del cierre del primer requerimiento, la barra roja, yo no presenté toda la información que debía presentar, sino que esa información la entrego 10 días después, donde está la barra verde. Es recién con la entrega de esa información en la barra verde que recién empieza el plazo de del año o de los 6 meses. Ahí le regalaron en este caso al auditor 10 días. El auditor puede estar en mi oficina fastidiándome, pidiendo esta información, revisando, está tu fotocopia que firma el representante legal, ¿dónde está esto? Pásame tu contrato, sin ningún problema. Pero él está ganado porque está en off, no hay plazo en contra de él, porque nosotros mismos no le hemos entregado la información, le hemos regalado ahí 10 días. En el segundo caso, el tiempo opera en contra de él. El auditor debió llegar en la fecha donde está la barra roja, pero el auditor no llegó. No importa cuál sea el motivo, el señor estaba llegando a su puerta, vino una combi, una moto y casi me mata. Bueno, pues piña tú. Estaba viniendo y me robaron, me asaltaron, he estado en coma 4 meses, piña tú. Entonces, la idea es la siguiente. Si no llega en la fecha que debía llegar, la administración tributaria nos tiene que notificar una carta señalando una nueva fecha. Llega en la segunda fecha, y nosotros tenemos toda la documentación que se debe presentar en el primer requerimiento, ¿ok? En el primer requerimiento, y tenemos todo. Como tenemos todo, el auditor deja constancia, cierra el requerimiento con información completa, y la pregunta es, ¿desde cuándo empieza el plazo del año de los 6 meses? ¿Desde la barra verde? No, porque no es nuestra responsabilidad que el auditor se haya demorado. Entonces, si el auditor empieza a cerrar, si el auditor cierra el requerimiento en el día 5 o 6 días después, el plazo empieza 5 o 6 días antes. Porque existe la presunción de que si tú tienes todo en la fecha de cierre efectiva, la segunda fecha, se presume que tú tenías todo en la primera fecha, aunque no lo hayas tenido, ¿verdad? Porque ahí sí nos podemos ganar. O sea, si el pata venía en la primera fecha, mancaba, porque me faltaban ciertas cosas, pero como no vino y llegó en la segunda y ya tengo todo, me gané, ¿no? El tiempo que demora el auditor en llegar para la segunda fecha fue en contra de él. Se demoró 6 días, ya pasaron 6 días a mi favor. ¿Correcto? Esa es la idea. Permíteme hacer una repregunta. ¿El requerimiento que me estás diciendo que te demoraron 10 meses es el primer requerimiento? Sí. ¿El primero? Lo que pasa es que en febrero del 2015 llegó este requerimiento. No se entregó completo. Y en diciembre no se entrega completo. Ya. Y en esa fecha no se entrega completo. Ya. Ahí debieron levantarlo. Usted dice que fuera a partir de diciembre porque se entrega todo. Así es. Pero ¿qué pasa? Que nos piden más cosas después ahora recién. Supuestamente no hemos cumplido con el dato el 9. ¿Qué tipo de fisca es? Definitivo. Tienes un año, no hay problema. Un año contado a partir de diciembre. Exacto.
Pero además, ojo, no es un año calendario, ahorita vamos a ver eso. Acá. Plazos. Este plazo inicial de un año de la auditoría de campo a la fiscalización definitiva o de 6 meses en la fiscalización parcial puede ser ampliado. Mentira, error. Tratándose de la fiscalización parcial no se admite ampliaciones de plazo. O sea, son 6 meses sí o sí como máximo, sí o sí. Mientras que en la auditoría definitiva ese plazo inicial de un año de la auditoría de campo puede ampliarse a un año más. ¿Cuándo es que puede ampliarse a un año más? Cuando ocurren alguna de las siguientes supuestos. Existe un elevado volumen de operaciones, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes, yo tengo ahorita un contribuyente y me imagino que tampoco les han puesto las cartas de prórroga, ¿verdad? No, okay. Yo tengo un contribuyente en este momento una auditoría definitiva de impuesto a la renta del año 2014. Esta fiscalización empezó en agosto del 2015 y empezó en agosto, me refiero al cómputo del plazo del año. ¿Ya? Por tanto, como máximo era un año, agosto del 2016. Sin embargo, en julio del 2016 nos notifican la carta de prórroga por un año más. ¿Y cuál es el argumento para esa prórroga de un año más? Nos dice, oye, ¿sabes qué cosa? El elevado volumen de operaciones. Y en verdad sí. Sí es cierto. Pónganse a pensar, su libro diario de un año, en 2014, son 200.247 folios. ¿Saben lo que es físicamente eso? Físicamente es el tamaño del ecran por el tomo por 3. Todo eso son 200.000 folios. Y eso solamente es el diario. Pónganse a pensar en el mayor, ¿verdad? Y ellos todavía no están obligados, en ese año no estaban obligados a tenerlo en electrónico. Entonces, por lo menos su registro de compras y ventas está en electrónico. Pero el diario y en el mayor no, tampoco inventarios, tampoco caja y banco, que también es otra bestialidad de volumen, ¿no? En los tomos de comprobantes de pago de compras,